Yo tenía 13 años cuando me pasó esto, y hasta hoy no puedo dormir con la puerta cerrada. Era un miércoles normal, llegué de la escuela como siempre, tiré la mochila en mi cuarto y bajé a la cocina a buscar algo de comer. Mi mamá no estaba. Me había dejado un mensaje diciendo que saldría tarde del trabajo. Todo estaba en silencio, ese silencio raro de casa vacía que a veces se siente más pesado de lo normal. Me hice un sándwich y me fui a mi cuarto. Eran como las 4:30 de la tarde, puse mi celular a cargar y empecé a ver videos. Nada raro, nada fuera de lugar, pero después de un rato noté algo pequeño. Cada cierto tiempo mi celular vibraba, no era notificación normal, no salía nada en pantalla, solo vibraba una vez y ya. Pensé que era un error, lo ignoré. Pasaron unos minutos y volvió a vibrar, una sola vez. Miré la pantalla, nada, sin mensajes, sin llamadas. Revisé todo y no había nada nuevo. Me dio un poco de incomodidad, pero intenté no pensar mucho. A las 5:12 volvió a pasar. Esta vez lo tenía en la mano, sentí la vibración clarita, miré la pantalla en el mismo segundo y nada. Fue ahí cuando me empezó esa sensación en el estómago como cuando sabes que algo no está bien. Decidí apagar el celular, lo dejé en la mesa y me fui al baño. Cuando regresé la pantalla estaba encendida, no lo había tocado. Me acerqué despacio, no había ninguna app abierta, solo la pantalla de inicio, pero juraría que antes lo había dejado apagado. Lo tomé, estaba caliente, como si alguien lo hubiera estado usando. Pensé en mi mamá, tal vez había regresado. Bajé llamándola pero nadie respondió. La casa seguía igual de silenciosa. Revisé todo y no había nadie. Subí otra vez a mi cuarto con el celular en la mano. Justo cuando cerré la puerta vibró, esta vez más fuerte, y apareció una notificación: archivo recibido. No tenía remitente, no tenía número, solo eso. Sentí un frío en la espalda, dudé unos segundos pero lo abrí. Era un video, lo reproduje. Al inicio no entendí nada, era una imagen oscura moviéndose lento, luego se aclaró y sentí que el corazón se me salía. Era mi cuarto, mi cama, mi escritorio, todo. La cámara estaba desde la esquina superior como si alguien estuviera grabando desde el techo. Me vi a mí misma en el video sentada en la cama con el celular en la mano. Era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. Me quedé congelada, levanté la mirada hacia la esquina del techo y no había nada. Bajé la vista otra vez al celular. El video seguía, yo en la pantalla me movía pero había un retraso mínimo. Tragué saliva. En el video yo dejé el celular a un lado y giré lentamente la cabeza mirando directamente hacia la cámara, pero yo no estaba haciendo eso, yo seguía completamente quieta. Sentí que me faltaba el aire. En la pantalla yo seguía mirando hacia arriba y empezó a sonreír. No era mi sonrisa, era más lenta, más rara. De repente el video se cortó, mi celular vibró otra vez. Nueva notificación, cámara activada. Se me heló todo el cuerpo. Yo no tenía ninguna cámara encendida. La pantalla cambió sola, se abrió otra vista. Esta vez era el pasillo de mi casa, era en vivo. Podía ver la luz tenue y una sombra al fondo cerca de las escaleras. No se movía. Quise cerrar la app pero el celular no respondía. La sombra dio un paso, el sonido llegó después, un paso suave arrastrado. Sentí un nudo en la garganta. La cámara avanzó sola como si alguien caminara con el celular. Cada paso se escuchaba más cerca, tac, tac, tac. Yo estaba completamente paralizada en mi cuarto. El pasillo en la pantalla se acercaba cada vez más a mi puerta. Entonces escuché algo en la vida real, justo afuera, un roce suave como si alguien pasara la mano por la madera. Mi celular vibró otra vez. La imagen mostró mi puerta desde afuera. La manija empezó a moverse muy despacio, y en ese momento entendí algo que me dejó sin poder respirar. Si yo estaba adentro sosteniendo el celular, ¿quién estaba grabando desde el otro lado de la puerta justo ahora? La manija dejó de moverse de golpe y el silencio fue peor, pesado, como si algo estuviera esperando del otro lado. No me atreví a acercarme, apenas respiraba. Entonces mi celular vibró otra vez en mi mano. La pantalla cambió sola y apareció un mensaje nuevo: abre. Sentí que el estómago se me encogía, no respondí, no podía. La palabra volvió a aparecer una segunda vez: abre, esta vez más rápido, como si alguien se desesperara. Negué con la cabeza aunque nadie me estuviera viendo. Di un paso atrás. La puerta frente a mí hizo un pequeño sonido, un clic seco, como si alguien hubiera probado la cerradura. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía. Retrocedí más hasta chocar con la cama. Mi celular vibró otra vez. No puedes quedarte ahí, lo decía claro, directo, como si supiera exactamente dónde estaba. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa, pero todo se sentía diferente. La luz del cuarto empezó a bajar, no completamente, solo lo suficiente para que la sombra se
vi eran más largas, más raras. La pantalla cambió otra vez sola, ahora no era el pasillo, era mi propio cuarto, pero desde otro ángulo, desde atrás de mí, podía ver mi espalda, mi cabeza, mi mano sosteniendo el celular, se me heló la sangre, giré de golpe pero no había nadie, nada, el cuarto estaba vacío, pero en la pantalla sí había algo, detrás de mí, una sombra pegada a la pared, demasiado cerca, casi tocándome, dejé escapar un sonido sin darme cuenta, mi mano empezó a temblar, la sombra en la pantalla inclinó la cabeza, como si me estuviera mirando a través del celular, y entonces el mensaje apareció otra vez, mírame, mis ojos se llenaron de lágrimas sin querer, no quería voltear, no podía, pero sentía algo, una presencia, muy cerca de mi cuello, el aire se volvió frío de repente, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí, mi celular vibró con más fuerza, la imagen se acercó más, ahora podía ver la silueta más clara, no tenía rostro, solo una forma oscura, pero su posición era imposible, estaba demasiado pegada a mí, casi atravesándome, quise correr hacia la puerta pero mis piernas no respondieron, era como si el cuerpo no fuera mío, intenté gritar y no salió nada, mi garganta no reaccionaba, la pantalla mostró algo que me hizo dejar de pensar, la sombra levantó lentamente una mano, y en ese mismo segundo sentí algo rozar mi hombro en la vida real, un toque leve, frío, real, mi respiración se cortó por completo, el celular volvió a vibrar, un último mensaje apareció. Ahora sí me sientes, y justo en ese momento la puerta detrás de mí empezó a abrirse sola muy despacio, con ese sonido largo y lento que hizo que todo dentro de mí se rompiera, porque yo nunca me acerqué a abrirla y aún así, algo estaba entrando al cuarto conmigo. El aire cambió en cuanto la puerta se abrió un poco más, no la vi, pero lo sentí entrar, como si el espacio se apretara a mi alrededor. Mi celular vibró con fuerza en mi mano y la imagen se congeló por un segundo, luego volvió, pero ya no mostraba el cuarto completo, solo un acercamiento a mi espalda, tan cerca que podía ver el leve movimiento de mi respiración, y detrás, algo más, algo pegado a mí, moviéndose al mismo ritmo. Intenté girarme pero mi cuello no respondió, era como si alguien lo estuviera sosteniendo. El celular mostró un nuevo mensaje, no te muevas, y en ese mismo instante sentí presión en los hombros, 2 puntos exactos, como manos apoyándose suavemente, mi respiración se volvió irregular, quise levantar el brazo y no pude, mis dedos apenas reaccionaban, la luz del cuarto empezó a parpadear lento, cada vez que bajaba la intensidad la figura en la pantalla se veía más definida, más cerca, como si aprovechara la oscuridad para acercarse un poco más, el sonido de algo rozando el suelo empezó detrás de mí, lento, arrastrado, cada vez más cerca de mis pies, mi celular vibró otra vez, la cámara cambió sola, ahora mostraba el piso, mis piernas, y justo detrás de ellas, unas marcas apareciendo en la alfombra, como si alguien invisible estuviera caminando hacia mí, paso a paso, las marcas se detenían justo donde yo estaba parada, tragué saliva pero ni siquiera pude bajar la mirada en la vida real, solo podía verlo a través de la pantalla, el mensaje volvió, ya. Estás donde quiero, y en ese momento el espejo del closet frente a mí hizo un pequeño sonido, como un golpe interno, mis ojos se fueron directo hacia ahí, y lo que vi me dejó sin aire, en el reflejo yo no estaba sola, había algo detrás de mí, mucho más claro que en la pantalla, una figura oscura, alta, pegada completamente a mi espalda, con la cabeza inclinada hacia mi oído, y lo peor, en el reflejo, yo sí me moví, mi reflejo levantó lentamente la mano, pero yo no lo hice, sentí como mi propio cuerpo empezaba a reaccionar tarde, como si ya no fuera mío del todo, el celular vibró otra vez y mostró algo nuevo, una notificación que no venía de ninguna app, sincronización completa 78%, mi corazón empezó a latir más rápido, intenté gritar otra vez y solo salió un sonido ahogado, en el espejo mi reflejo sonrió levemente, pero yo no, y entonces la figura detrás de mí empezó a levantar la cabeza, acercándose más a mi cara, tan cerca que pude ver cómo su forma se alineaba con la mía, como si intentara encajar, el mensaje apareció otra vez, más rápido, más insistente, no luches, y en ese momento sentí como mis dedos se movían solos alrededor del celular, como si alguien más los controlara, la pantalla cambió una vez más y mostró la cámara frontal, mi rostro apareció, pálido, asustado, pero mis ojos no estaban mirando al frente, estaban mirando hacia un lado, hacia algo que yo no podía ver, y la sonrisa empezó a formarse lentamente en mi cara sin que yo pudiera detenerla. Mientras el porcentaje subía a 89% y la voz,
ahora Clara, susurró justo dentro de mi oído, ya casi eres yo. El porcentaje subió a 92% y mi visión empezó a desfasarse, como si estuviera viendo dos versiones del mismo cuarto al mismo tiempo, una quieta y otra con un leve retraso. El celular vibró otra vez y la pantalla se dividió en dos. En un lado estaba mi cara como la veía yo, asustada, inmóvil, y en el otro lado estaba mi cara sonriendo cada vez más, moviéndose con libertad, mis ojos. Empezaron a arder, quise cerrarlos pero no respondieron. El mensaje apareció otra vez, mírate bien, y en ese instante la cámara frontal se acercó sola, demasiado, hasta enfocar solo mis ojos, y ahí lo vi. Dentro del reflejo de mis pupilas había otra silueta, moviéndose. No era la que estaba detrás de mí, era otra, más pequeña, más rápida, como si estuviera dentro de mi cabeza. El celular emitió un sonido nuevo, un pitido bajo y constante, nunca lo había escuchado antes, y cada vez que sonaba, mi cuerpo reaccionaba con un pequeño espasmo, como si algo estuviera probando control. Intenté morderme el labio, hacer cualquier cosa para reaccionar, pero mi mandíbula no obedecía. La luz del cuarto se apagó por completo durante un segundo, y cuando volvió, el espejo ya no reflejaba lo mismo. Mi reflejo ya no estaba alineado conmigo, estaba medio segundo adelantado, moviéndose antes que yo, respirando antes que yo. La figura detrás de mí ya no estaba en el espejo, pero sentí más peso en mi espalda, más presión, como si ya no necesitara reflejarse para estar ahí. El celular vibró otra vez, 98%, mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero no podía, ni siquiera eso. La cámara cambió sin aviso, ahora mostraba el techo, y algo nuevo apareció, marcas oscuras, como huellas de manos, extendiéndose lentamente hacia la esquina donde siempre había estado la cámara del primer video. Las marcas se movían, arrastrándose, bajando por la pared, acercándose cada vez más cerca de donde yo estaba. Intenté mover un pie y apenas logré que mis dedos se tensaran. El mensaje apareció otra vez, esta vez más largo, cuando llegue a 100 ya no vas a notar la diferencia. El pitido se hizo más rápido, más fuerte, y en ese momento escuché algo que no venía del celular, venía de mí, un susurro, muy leve, saliendo de mi propia boca, repitiendo las palabras que aparecían en la pantalla antes de que salieran. Mi respiración ya no sonaba como la mía, era más lenta, más profunda. La cámara frontal volvió sola y mostró mi cara otra vez, pero ahora mis labios se movían sin que yo lo decidiera, formando una palabra en silencio, una y otra vez, hasta que el celular vibró con más fuerza que nunca. La pantalla se puso negra un segundo y luego apareció solo un número en grande, 99%, y justo en ese instante sentí como algo dentro de mi pecho se movió, como si no estuviera sola ni siquiera dentro de mi propio cuerpo, y la voz volvió pero ya no en mi oído, ahora salió desde mi garganta, clara, firme, diciendo, déjame salir. Mientras mi mano, sin control, empezaba a girar lentamente la perilla de la puerta para abrirla completamente desde adentro. La perilla terminó de girar y la puerta se abrió de golpe, pero no hacia afuera, se abrió hacia adentro como si algo empujara desde el pasillo. El celular vibró con un zumbido constante y la pantalla mostró 100% por un segundo, luego desapareció. Mi cuerpo dio un paso sin que yo lo decidiera. Crucé el umbral y el aire del pasillo se sintió más frío, más denso, como si no fuera el mismo de mi casa. Intenté frenar pero mis piernas siguieron avanzando. El celular cambió otra vez, ahora era una grabación en tiempo real desde algún punto alto del pasillo. Podía verme salir del cuarto, pero mi forma de caminar no era la mía, era más lenta, más segura, como si supiera exactamente a dónde iba. Escuché un sonido detrás. La puerta de mi cuarto se cerró sola con un golpe seco. No volteé, no pude, mi cuello ya no respondía a lo que yo quería. El mensaje apareció otra vez. Ahora sí, mis dedos apretaron más fuerte el celular y la cámara hizo zoom, enfocando mi cara desde arriba. Mis ojos estaban abiertos pero no parecían míos, había algo en la forma en que miraban, como si estuvieran observando por primera vez. Bajé las escaleras paso a paso, cada peldaño sonaba más fuerte de lo normal, como si la casa estuviera amplificando todo. Al llegar abajo la luz de la sala empezó a encenderse y apagarse sola, en cada parpadeo veía algo distinto. En uno la sala estaba vacía, en otro había una sombra sentada en el sillón, en otro alguien de pie junto a la puerta, pero cuando la luz se estabilizó no había nada. El celular vibró otra vez, la pantalla mostró una nueva ubicación, cámara activa, entrada. La imagen cambió y ahora veía la puerta principal desde afuera, como si alguien estuviera en la calle grabando hacia adentro, y ahí estaba yo, parada en medio de la sala, mirando directo hacia la puerta.
mi respiración se volvió más profunda, más lenta, y sin que yo lo decidiera mi mano se levantó, el reflejo en el vidrio de la puerta mostró algo más, algo detrás de mí que ya no se ocultaba, una silueta completamente alineada con mi cuerpo, moviéndose exactamente igual, pero con un ligero adelanto, como si me guiara. El sonido de un golpe suave vino desde la puerta, alguien o algo tocó desde afuera, 3 veces, lentas, precisas. El celular mostró un nuevo mensaje: abre. Negué con lo poco que me quedaba de control, pero mis dedos ya estaban avanzando hacia el seguro. El entorno empezó a distorsionarse levemente, las paredes parecían más largas, el pasillo más profundo de lo que debería, el reloj de la sala marcaba la misma hora una y otra vez sin avanzar, 5:12, 5:12, 5:12, el celular vibró con más fuerza y mostró otra cosa, una lista de dispositivos conectados. Había uno nuevo, sin nombre, activo. Mi cuerpo reaccionó antes que yo, giré la cabeza apenas lo suficiente para ver el reflejo en la ventana, y ahí entendí lo peor: no solo había algo detrás de mí, había algo más en el reflejo que no estaba en la realidad, alguien parado justo afuera de la casa, mirando hacia adentro, sonriendo. El golpe en la puerta volvió, esta vez más fuerte, y mi mano, completamente fuera de mi control, empezó a abrir el seguro mientras la voz, ahora totalmente clara dentro de mi cabeza, susurró: si tú estás adentro, entonces, ¿quién está esperando que le abras desde afuera? El seguro hizo un clic seco y mi mano se quedó ahí un segundo, temblando, como si dudara por primera vez. El celular vibró con un patrón distinto, 3 pulsos cortos y uno largo, y la pantalla cambió a una interfaz que nunca había visto. Parecía un mapa de mi casa, cada cuarto marcado con un punto, y uno de esos puntos empezó a moverse. No era yo, se desplazaba por el pasillo de arriba hacia las escaleras, siguiendo exactamente el camino que yo había hecho hace segundos. El mensaje apareció encima: ya llegó. Mi respiración se cortó, porque si yo estaba abajo, entonces ese punto no podía ser yo. El reflejo en la puerta tembló levemente, como si el vidrio no pudiera sostener la imagen, y la figura de afuera dio un paso hacia atrás sin dejar de mirarme. Su sonrisa se abrió más, imposible, como si no tuviera límite. Intenté soltar la manija pero mis dedos no respondieron, al contrario, la apretaron más fuerte. El celular emitió un pitido agudo y el mapa hizo zoom en las escaleras. El punto se detuvo en el último peldaño, inmóvil, esperando. Un nuevo sonido apareció en la casa, un crujido leve arriba, como madera presionándose bajo peso, luego otro, más claro. Alguien estaba bajando, paso a paso, pero no desde el video. En la vida real, el celular vibró otra vez: no mires. Pero mis ojos ya estaban subiendo solos hacia el inicio de la escalera, la luz del techo parpadeó y por un segundo vi una silueta arriba, quieta, inclinada hacia adelante, observándome. La luz volvió y ya no estaba. El siguiente paso sonó más cerca, más pesado, mi corazón empezó a latir descontrolado. El mapa marcó otro cambio, ahora había 2 puntos moviéndose, uno arriba, bajando hacia mí, y otro, detrás de mí, en la sala, girando lentamente como si me rodeara. Sentí un frío en la espalda que no venía del pasillo, venía desde dentro de la casa, desde algo que ya estaba conmigo. El celular mostró la cámara trasera sin aviso, y ahí lo vi, la sala desde atrás de mí, pero en la imagen yo no estaba sola. Había una figura pegada a mi espalda, moviendo ligeramente mi cuerpo como si probara los límites. Mis piernas dieron un paso sin que yo lo decidiera, acercándome más a la puerta. El golpe volvió, esta vez desde afuera y desde adentro al mismo tiempo. 2 sonidos iguales pero desfasados, uno detrás del vidrio, otro justo detrás de mi cabeza. El mensaje apareció otra vez: elige. Mi visión empezó a dividirse, podía ver la puerta frente a mí, y al mismo tiempo el inicio de la escalera, donde algo ya estaba bajando, más cerca, más definido. Mi mano empezó a girar la manija muy despacio, y en ese instante el celular vibró con violencia, mostrando una última notificación: acceso duplicado detectado, y antes de que pudiera entenderlo, sentí otra mano sobre la mía, fría, firme, ayudándome a abrir completamente la puerta mientras desde las escaleras algo más corría hacia mí sin hacer ningún sonido. La puerta se abrió apenas unos centímetros y el aire de afuera entró helado, pero no olía a calle ni a noche, olía igual que mi casa, como si afuera fuera otro adentro. El celular se apagó de golpe y volvió a encenderse solo, esta vez con la cámara frontal activa. Mi cara llenó la pantalla pero mis labios no estaban quietos, se movían despacio formando palabras que yo no estaba diciendo. Leí en silencio lo que mi propia boca decía: déjalo pasar. Intenté soltar todo pero mis dedos se aferraron más fuerte.
La mano fría sobre la mía apretó con más fuerza guiando el movimiento, la puerta se abrió otro poco y en el espacio oscuro vi algo que no encajaba, no era una figura completa, era como una parte de mi parada del otro lado, copiando mi postura con un ligero retraso, como si el error fuera mínimo pero suficiente para notarlo. Detrás de mí el sonido de pasos ya no bajaba lento, ahora era rápido, desesperado, como si lo de arriba quisiera llegar antes que lo de afuera. El celular vibró. Otra vez y apareció una grabación nueva sin que yo la abriera. Se veía mi casa desde la calle, la cámara fija, y en esa imagen la puerta estaba completamente cerrada, con alguien golpeando desde afuera, alguien con mi misma ropa, mi mismo cabello, mi misma forma de moverse. La versión de afuera levantó la cabeza y miró directo a la cámara con una expresión de miedo puro, como si supiera algo que yo no. La pantalla mostró un texto corto: esa eres tú. El sonido detrás de mí llegó al último escalón, sentí su presencia justo a unos pasos, el aire cambió, más pesado, más cercano, y sin querer mis ojos se desviaron al reflejo del vidrio de la puerta. Ya no era uno, ahora eran tres, yo en medio, una sombra pegada a mi espalda y otra figura justo afuera, todas alineadas pero no iguales. La de afuera empezó a mover la mano primero, golpeando el vidrio con fuerza, sin sonido, mientras mi mano real seguía abriendo desde adentro. El celular emitió un pitido continuo y la imagen cambió otra. ¿Ves? Ahora mostraba mi habitación, la cama vacía, pero algo se movía debajo de las sábanas, como si alguien acabara de levantarse. El mensaje apareció encima: si sales, se queda. El sonido detrás de mí se convirtió en respiración, muy cerca, demasiado cerca. Sentí el aire rozar mi cuello, y al mismo tiempo la figura de afuera apoyó la frente contra el vidrio. Sus labios se movieron formando una frase que no escuché pero entendí igual: no soy yo. Mi mano dio el último giro y la puerta quedó a punto de abrirse por completo, mientras la otra presencia, la de atrás, apoyaba su cabeza lentamente sobre mi hombro como si ya estuviera reclamando su lugar dentro de la casa. La puerta terminó de abrirse y todo se quedó en silencio por un segundo que se sintió eterno. La figura de afuera no entró, solo me miró con desesperación, como si supiera que ya era tarde. El celular vibró una última vez y la pantalla se volvió negra, pero aún así reflejaba algo, no mi cara, sino otra expresión, más tranquila, más cómoda. Sentí la cabeza sobre mi hombro moverse apenas y entonces entendí que ya no estaba intentando entrar, ya estaba conmigo desde antes. Mis dedos soltaron la manija por fin, pero no por decisión, simplemente dejaron de obedecerme. Mi cuerpo dio un paso hacia atrás, alejándose de la puerta, y la figura de afuera reaccionó al instante. Empezó a golpear el vidrio con fuerza, ahora sí con sonido, gritando algo que no podía escuchar, porque en mi cabeza otra voz hablaba más fuerte, más clara, más cercana: no la dejes volver. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo ya no respondía a eso, respondía a algo más. Giré lentamente y miré hacia la sala. El reflejo en la televisión apagada mostró la verdad completa. No había una sombra detrás de mí, había dos, una pegada y otra, saliendo de mi espalda como si se hubiera estado acomodando todo este tiempo. El celular se encendió solo en el suelo y mostró la cámara frontal otra vez. Ahora sí era yo, pero no estaba sosteniendo el teléfono, estaba parada frente a la puerta desde afuera, golpeando, suplicando, con los ojos llenos de miedo. Entendí todo en ese instante. Nunca había estado tratando de dejar entrar algo, estaba tratando de salir, pero cada vez que dudé, cada vez que abrí, cada vez que obedecí, lo dejé avanzar más dentro de mí. La versión de afuera gritó sin sonido mientras yo desde adentro levantaba la mano y cerraba la puerta lentamente frente a ella. El seguro hizo clic desde este lado, sellándolo todo. La casa se quedó en calma, perfecta, silenciosa. Mi respiración se volvió estable, demasiado estable. Caminé hacia el espejo sin pensar y me miré, pero no sentí miedo, no sentí nada. Solo vi una sonrisa que no era mía formándose poco a poco mientras la voz dentro de mi cabeza susurraba con tranquilidad absoluta: por fin estoy en casa. Y lo último que entendí antes de desaparecer del todo fue que esa cosa nunca quiso entrar, siempre quiso quedarse, y yo fui quien le enseñó cómo hacerlo.